conversando con el doctor Alonso Medina Roa, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y además abogado de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo. Esa condición de abogado de la familia es producto de que tú fuiste abogado del capitán Arévalo, de Acosta Arévalo. Correcto. ¿Tú lograste hablar con él antes de...? Sí, a ver, es importante destacar que el capitán Acosta Arévalo, los familiares, contactan a nuestro grupo de abogados. En ese momento se hace presente ¿Cuándo fue detenido? Un abogado, cuando es detenido el 21 de junio, Ajá. que esto es importante resaltar. Acosta Arévalo no fue detenido el 26 de junio o el 28. Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio, viernes 21. Fueron 8 días después que es presentado ante tribunales, a pesar que la norma procesal venezolana establece 48 horas. En ese momento enviamos a un abogado. Durante la semana estuvimos haciendo recorrido para verificar dónde lo iban a presentar, si era ante los tribunales penales ordinarios o los tribunales penales militares. El viernes, en horas de la tarde, uno de los abogados se presenta en los tribunales militares e informa que está llegando el capitán Acosta Arévalo. Es quien se entrevista con él, habla con él. Uno de los abogados de la coalición. Sí, ve las condiciones en las que se encuentra y evidentemente, bueno, se genera lo que todos conocemos, ¿okay? Que es cuando el juez también se presenta y ve la misma situación que está observando el abogado. De tal manera que hay personas que pudieron observar las condiciones físicas en las que se encontraba el capitán Acosta Arévalo. Pero además hay un tema emocional, familiar, si se quiere, por haber sido compañero de estudio de un familiar muy cercano. O sea, que hay una relación de familia con el capitán, hay un compromiso con la familia, hay un compromiso, como hemos referido, con la sociedad, es un compromiso moral, ético que tenemos con el caso de la familia Acosta Arévalo, y por eso nuestra preocupación y nuestra disposición a seguir este proceso. Los próximos días asumiremos el rol de querellantes en el proceso judicial penal y, por supuesto, continuaremos ejerciendo acciones de tipo internacional. Que no acciones de tipo internacional de carácter político, sino realmente lo que nosotros queremos es que se haga justicia. El tema de la tortura, como te dije anteriormente, está generando heridas, está enfermando a la sociedad venezolana. Hay momentos para buscar castigo, pero también hay que entender que hay momentos de sanear. Sin embargo, se habla de casos aislados, que se trata de casos aislados. ¿Tú puedes decir que esto es una política de Estado o es un caso aislado? Mira, nosotros desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia hemos afirmado que la tortura se ha institucionalizado en Venezuela con la complicidad de las instituciones. Siempre lo referimos. Y como te dije anteriormente, nuestra reunión con la Bachelet se centró fundamentalmente en eso. Es uno de los temas que más nos preocupa. Nos preocupa la persecución, nos preocupa los casi 1000 presos políticos, pero nos preocupa enormemente el tema de las torturas, por lo que tengo diciendo. El daño que causa. Sanar las heridas, sanar las lesiones en una sociedad de las torturas es cuesta arriba. Y eso hay que atenderlo. Ahora también hay un punto que está relacionado con todo esto, que es el de la incomunicación. O sea, ustedes como abogados, ¿cuál es el promedio de tiempo que demora un detenido, al menos de los casos que ustedes han atendido, que demora un detenido en ser visto por un familiar, por un abogado, por un fiscal incluso? Sí, mira, aquí se ha puesto en práctica algo totalmente contrario a derecho. Los organismos de inteligencia, los organismos policiales detienen a una persona. Y no es sino el momento, cuando es presentado ante un tribunal, que le permiten entrevistarse con su abogado. Hay una normativa constitucional que el derecho a la defensa se activa de forma inmediata a la detención. Que hay una burla permanente a las normas constitucionales. Aquí hay un gran relajo constitucional al día de hoy, Vladimir. Y lo más triste es que no hay reacción alguna por parte de los organismos llamados o las instituciones llamadas a restablecer el orden constitucional en Venezuela. Por ejemplo, en un interrogatorio a un detenido, debe estar presente un fiscal, ¿verdad? Debe estar presente el abogado. Y debe estar presente el abogado. Si es en condición de imputado, debe estar presente el abogado. Cuando usted le están haciendo preguntas donde de una u otra manera lo involucra en el hecho, lo ajustado a derecho es que ese interrogatorio sea en presencia del abogado. Que tenga una orientación previa el detenido. Esto no genera impunidad. Esto lo que pretende generar o lo que puede generar realmente es respeto por el Estado de Derecho. Ahora, ¿quién regula el interrogatorio policial que se hace cuando el hombre está detenido en o la mujer práctica, está detenida? Y bueno, lo llaman, lo meten en un cuarto, qué sé yo, o lo llevan a una en situación de facto, nadie. Porque ellos interpretan que eso de una u otra manera puede obstaculizar la búsqueda de la verdad. Pero es una interpretación muy absurda, una interpretación muy alejada de lo que refleja el derecho. El sistema procesal penal acusatorio, en esencia, está diseñado
para que realmente opere el sistema de justicia, para que se investiguen las causas penales, para conseguir la verdad. Todos estos escenarios lo que hacen es alterar todo lo que es el sistema procesal y, por supuesto, generar mayor impunidad en Venezuela porque abre caminos de nulidades en un proceso penal. Todo este irrespeto, toda esta anarquía procesal que hemos visto en los últimos tiempos, evidentemente que afecta lo que es la justicia en Venezuela. Volvamos a la tipificación del delito que cometen estos funcionarios. Y hay un tema interesante ahí que tiene que ver con la cadena de mando. ¿Es creíble que un funcionario se dedica a torturar a un preso porque se le ocurre? Eso puede pasar. Mira, ¿es factible que ocurra una cosa como esta? ¿Cuál es el mecanismo que hay de chequeo para que le permita ingresar a un cuerpo de seguridad a alguien que esté psicológicamente apto para ello, que no tenga algún tipo de impedimento? La Dirección General de Contrainteligencia Militar es una institución adscrita a las Fuerzas Armadas Nacionales. En cualquier unidad militar no pasa nada si el comandante no lo sepa, o no debe pasar. Y si pasa, se le debería imputar al comandante de la unidad el delito de negligencia conforme al Código Orgánico de Justicia Militar. Es decir, el comandante es el líder de la unidad, debe tener un control de todo lo que está ocurriendo ahí. Estos dos funcionarios que imputaron, de acuerdo a la información extraoficial que tenemos, estaban adscritos a la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIN. Inicialmente se había comentado que posiblemente estaban adscritos a la Dirección de Investigaciones, pero todos nos han indicado o nos han venido refiriendo, cosa que estamos por confirmar, que estaban adscritos a la Dirección de Asuntos Especiales. Si esto es así, el oficial que comanda esta dirección debe tener alguna responsabilidad. Y además, este teniente y este sargento seguramente estaban adscritos a una brigada o a un grupo de trabajo, ¿no? Depende de la denominación que ellos les den. Ahí tiene que haber una responsabilidad, porque ahí tiene que haber una supervisión. Pretender o dejar ver que la actuación de estos dos funcionarios era una actuación aislada, yo creo que es otra vez, es pretender hacer ver como una ignorancia sobre cómo funciona el mundo militar. El comandante de la unidad tiene responsabilidad, ese director tiene responsabilidad, y ahí podríamos seguir subiendo la cadena de mando, porque esa dirección está adscrita a una dirección, a la Dirección General, hay una subdirección, también la Dirección General de Contrainteligencia Militar, hay un jefe de operaciones. Algo estaba pasando ahí, y no era un caso aislado, era un caso del conocimiento público, un caso donde el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se había pronunciado. Es decir, las autoridades del Estado venezolano estaban al tanto de ese caso, estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo y estaban al tanto que estos detenidos estaban en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. De tal manera que querer hacer ver como una conducta aislada, evidentemente que esto bajo ninguna circunstancia puede operar. Pero además, la ley contra las torturas también de una u otra manera relaciona todo lo que tiene que ver con la cadena de mando. Por eso es que quizás no se aplica. Claro, por eso el tema de la responsabilidad solidaria en el momento de la responsabilidad solidaria, es el tema de la cadena de mando, es el tema de quienes tuvieron conocimiento de la tortura, porque además, vamos a suponer que las personas que los trasladaron al tribunal no tenían nada que ver con el tema de la tortura. Ellos lo recibieron. ¿Quién les entregó a ellos? Al capitán Acosta Arevalo para lo que se supone que deben dar parte del Estado. Y se supone, conforme a la ley, que debieron haber notificado de forma inmediata a la Defensoría del Pueblo, oye, a un médico. Porque además la ley obliga a que cuando se tenga conocimiento de un... El artículo 15 de la ley establece que cualquier funcionario público, judicial o representante del Ministerio Público que tenga conocimiento de casos de tortura debe notificar inmediatamente a la Defensoría del Pueblo. Por cierto, ley aprobada por este gobierno o en estos últimos años. O sea, que no es algo como esa cuestión que algo que era de la cuarta, que el discurso que se pretende hacer ver en es algo que está aquí. Tenemos que hacer una pausa. Nuestra etiqueta DDHH a la una. Nuestra conversación con el doctor Alonso Medina Roa, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Ya regresamos.